Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Confesión que hacen los levitas. Recuerdan que vimos hace varias semanas que estaban en el día 24 de Tishrei, un día que vinieron ante Dios en dolor, en arrepentimiento, pidiendo perdón por sus pecados, un día que estaba centrado en Jehová su Dios, donde leyeron en la palabra de Jehová su Dios una cuarta parte del día, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios una cuarta parte del día. Y al final del versículo 4 nos dice, en el 5, sí, al final del 4, y clamaron en alta voz a Jehová su Dios. Entonces vemos un día totalmente centrado en Jehová Dios. Y comienzan un clamor los levitas que comenzamos también hace 2 semanas, y vimos en los primeros versículos 5 y 6, que comienzan hablando acerca de Dios, que Jehová Dios es único, que Jehová Dios es eterno, que Jehová Dios debe ser alabado y glorificado, y Él es glorioso, y Él es creador, y Él es digno de todo honor. Y luego la semana pasada vimos cómo continuaba este pasaje en versículos 7 y 8 y habla de la elección soberana de Jehová Dios, que Él soberanamente, según su propia voluntad, determinó escoger a Abraham y hacerlo Abraham, un hombre pagano, un hombre que no conocía a Dios. Y le hace una gran promesa de una descendencia y de una tierra, y que en fin todas las naciones del mundo serían benditas en él. Y vimos la elección soberana de Dios, y luego en versículos 9 en adelante, a versículo 12, vimos la clemencia y la compasión de Jehová Dios. Y cómo Dios vio la aflicción de Egipto, y cómo escuchó el clamor de Israel en Egipto. Y siempre estuvo atento a Israel. Y siempre amó a Israel. Y escuchó a Israel. Y estaba pendiente a Israel. Y estaba alerta a lo que Israel hacía. E hizo señales y milagros en Egipto para librarlos. Y recuerdan que los puso en un lugar sin escape ante el mar, con Egipto atrás. ¿Para qué? Para mostrar su maravillosa gloria y poder cuidar de ellos. Y demostrar su poder. Y demostró que Él es Dios, y demostró que Él merece toda la gloria, y demostró que aún Faraón, el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, cae ante Dios. Y luego en versículo 12 vimos que no solo es su clemencia y su compasión, sino que vemos que Él guía al pueblo. Los guía en el desierto, los guía de día, los guía de noche, nunca deja al pueblo. Nunca cesa de guiarlos, nunca quita su antorcha, nunca quita su nube, siempre está con ellos. Les dio la luz para alumbrar su camino. Entonces, cuando llegamos a nuestro pasaje hoy en versículo 13, ¿qué hemos visto hasta ahora acerca de Dios? Porque esta es la historia de Dios y realmente todo este pasaje se convierte en un estudio acerca de Dios y sus atributos, que es increíble. Vemos que Dios es supremo, eterno, bendito, glorioso, creador, soberano, fiel, justo, clemente, compasivo, guiador. Eso es todo lo que hemos visto hasta ahora en versículos 5 al 12. Tenemos un gran Dios. Y hoy vamos a ver que Dios es bueno. Dios es bueno. Tenemos un Dios bueno y lo vamos a ver en versículos 13 al 18. Yo doy gracias en este día pensando en el Día del Padre, porque yo he tenido y tengo, porque todavía está vivo, un papá bueno. Tengo un papá bueno. Siempre ha querido lo mejor para mí, siempre me ha provisto de lo mejor,
ha sacrificado lo suyo para dar a mí, me ha pasado de su sabiduría, me ha dado de su tiempo, me cuidó en mi niñez, me preparó para la vida. También hay cosas que yo hago por culpa de Él, como ser muy administrado, y todo lo que hago tiene que tener un tiempo. Y si conoces a mi papá, él es así, exactamente así. Soy disciplinado porque aprendí a ser disciplinado de chico. Me acuerdo de chico, mi papá decía, si vos empezás algo, lo vas a terminar. Y nunca podía empezar algo que no quería terminar. Es que nunca podía terminar, entienden lo que digo, todo lo que empezaba lo tenía que terminar. De chico era horrible, pero ahora el que empieza algo y no lo termina me vuelve loco, ¿no? Porque aprendí eso. Me acuerdo que una vez iba a empezar el coro, que era el coro de Navidad, y ellos comienzan a practicar en agosto. Y es una disciplina estar en el coro de la cantata en diciembre, porque vos tenés que ir por 3, 4 meses y practicar cada semana. Y yo fui a ver cómo era el coro. Mi papá lo tomó como que yo empecé. Yo terminé. Yo canté en el coro en diciembre. Pobre la gente que escuchó, pobre todo el mundo, ¿no? Pero tenía que terminar. Todo lo que comenzaba lo terminaba. Yo aprendí eso de él. Aprendí eso de él. Es por él que amo los deportes. Mi papá siempre le encantaban los deportes y yo miraba deportes con él. Y yo tengo 2 hijas y una esposa que aborrecen los deportes, entonces no me ayuda, tengo que seguir viéndolos con mi papá. Es por él que amo la comida. A mi papá le encanta comer. A mí también me encanta comer, ¿sí? No sé si él me enseñó eso, pero sobre todo es por él que yo amo al Señor. Porque en todo lo que él hizo en su vida siempre apuntó a Cristo. Es más, yo tenía muchas personas porque yo era muy... renegar a mucha gente de chiquito, ¿no? Y decían, vos haces eso y vos sos el hijo del pastor, vos no podés hacer eso, ¿no? Y yo iba a casa y mi papá decía, se reía en realidad primero de eso porque es absurdo eso. Dice, vos no haces cosas porque sos el hijo del pastor. Y luego decía, vos haces cosas porque amás al Señor. Y ahí está donde está tu pecado, porque tenés que amar al Señor. Entonces siempre me apuntó, me mostró el camino a Cristo, que siempre fue lo más importante de todo lo que me pudo haber enseñado. Ahora, quizás vos pensás en tu papá y eso es tu experiencia. Y podés pensar y decir, sí, mi papá hizo esto y esto y esto y esto. Y das gracias por tu padre. O quizás tu experiencia es todo lo opuesto. Quizás dices, ojalá mi papá fuera así. Pero no lo fue. O no lo es. Pero en este día, y cuando venimos a este texto que nos viene justo para este día, vemos que todos, sea quien sea que yo sea, que tuve el mejor papá o el peor papá, tenemos el mejor padre de todos, y ese es Dios, y Él es bueno. Y Él es benevolente. Él es bondadoso. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Porque yo pienso en mi papá, que fue muy bueno, pero miren lo que dice la Biblia, pero si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que piden? Yo digo, mi papá fue un padre bueno, pero aún la Biblia dice que Él es malo. Y yo soy malo porque somos pecadores. Pero Dios es el Padre perfecto y Él es bueno en todo el sentido de la palabra. En 1 Crónica 16:34 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Salmo 31:19 dice, cuán grande es tu bondad que has reservado para los que te aman. Nahum 1:7 dice, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Y sobre todo de que Dios es bueno, todo lo que vos tenés, todo lo que recibís, viene de Dios, quien es bueno. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que recibiré, viene de Dios, porque Él es bueno. Él es bueno. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy en esta mañana, la bondad de Jehová Dios. Vamos a leer el texto.
Versículo 13. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y les entregaste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre. Les sacaste agua de la peña para su sed. Y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. Fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar. Y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos. Eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Y no los abandonaste. Ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y cometieron grandes blasfemias. En tu gran compasión, tú no los abandonaste en el desierto. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este texto que tenemos hoy delante nuestro. Y todo este texto señala y apunta y se centra en una cosa, y eso es, tú eres bueno. Tú eres un Dios bueno. Y en este pasaje vemos tu bondad increíble, fuera de serie, tu bondad que no se compara con nada. Y del otro lado, la respuesta de un pueblo pecaminoso, sin gratitud, soberbio. Y finalmente, tu respuesta a la luz de tu bondad y la respuesta de este pueblo, tú eres bueno y perdonador. Y Padre, este texto que vamos a ver hoy no solo es una representación del pasado, de lo que tú eras y lo que era el pueblo de Israel y cómo respondes a ellos, es una representación tuya del presente. Tanto tu bondad como nuestra terquedad. Tanto tu compasión como nuestra desobediencia y rebeldía. Y entonces, en fin, miramos este pasaje reflexionando en nuestro corazón y damos gracias por el Dios bueno que tenemos. Pedimos, Señor, que este pasaje obre en nuestras vidas y que este pasaje nos enseñe y nos ayude a entender y crecer en santidad basado en lo que aprendemos de ti en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver la bondad de Jehová Dios en esta mañana. Y comienza en versículo 13 y vamos a leer esa primera frase y de ahí nos vamos a ir a Éxodo. ¿Sí? A Éxodo. Y así como hemos estado haciendo estas semanas, esto nos ayuda a ver todo un pantallazo del Antiguo Testamento que ha sido un estudio absolutamente maravilloso. Y hoy lo sigue siendo. Entonces vemos la mano buena de Dios. Y el contexto en el que nos encontramos es el monte Sinaí. Y primero quiero darles una vista panorámica de lo que está sucediendo y después quiero que vayamos al pie del monte para ver de qué se trata esto. La vista panorámica comienza con el pueblo de Israel que sale de Egipto. Dios ha destruido a todo Egipto. Ahora Dios ha destruido el ejército de Egipto en el Mar Rojo. Y han pasado 3 meses desde que el pueblo salió de Egipto hasta que llegan a este lugar que es el monte Sinaí. 3 meses han pasado. Y este lugar se enfoca comenzando en Éxodo capítulo 19. Y pueden ir allí, Éxodo capítulo 19. Y este lugar donde están en el monte Sinaí se extiende desde Éxodo 19 hasta el libro de Números capítulo 10,
versículo 12. Escuchen, Éxodo 19:1 dice así: al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y después tenés todo Éxodo 19 al 40, todo el libro de Levítico, y después Números 10:12 dice: y los israelitas salieron, y déjenme leer el 11, dice: en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio, y los israelitas salieron según en orden de marcha del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Entonces, este lapso de tiempo ante el monte Sinaí se extiende por 11 meses, casi un año. Están allí ante el monte Sinaí, en el desierto de Sinaí. Incluye todo Éxodo 19 al 40, todo Levítico y Números 1 al 10. Lamentablemente lo digo así, incluye lo que leemos rápido y al pasar cuando hacemos nuestra lectura anual. Porque habla de cómo hacer el tabernáculo, habla de las leyes y los sacrificios, y yo digo, no entiendo nada de los salteos. Eso es lo que incluye. Incluye toda esa sección, pero es muy importante. ¿Por qué hay una sección dedicada a tanto del Pentateuco? Es más de la mitad del Pentateuco está dedicado a lo que ocurre delante del monte Sinaí. ¿Por qué? Bueno, en Éxodo 19 al 40 vemos lo que está ocurriendo. En Éxodo 19 vemos que Dios consagra a Israel a sí mismo. En capítulo 20, Dios entonces le da los 10 mandamientos a Israel. En capítulo 24, Dios le da un pacto a Israel y hace un pacto con Israel. Y Dios dice: ustedes van a hacer esto, e Israel dice: nosotros haremos todo lo que decís. Entonces Dios establece con Moisés, les da los parámetros del tabernáculo y dice: edificá este tabernáculo y esto es lo que van a poner y lo que van a sacar, y van a andar por el desierto, después lo van a establecer de nuevo, y allí es donde yo voy a bajar y yo voy a estar entre mi pueblo. Y dedica el tiempo al tabernáculo de Éxodo 35 a Éxodo 40, y Moisés termina el tabernáculo, dice Éxodo 40:33, Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio, y así terminó Moisés la obra. Y está por terminar el libro de Éxodo. ¿Y cómo termina el libro de Éxodo? De la forma más gloriosa, de la forma más increíble, de la forma más maravillosa. Éxodo 40:34 dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta en el día en que se alzaba, porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Y así termina el libro. Entonces toda la mitad del libro, la segunda mitad después de que salen de Egipto, es el monte Sinaí. Dios hace un pacto con ellos, Dios les da el tabernáculo, terminan el tabernáculo y la gloria de Dios habita entre el pueblo, en el tabernáculo. Maravilloso. Y allí están ante el monte Sinaí y la gloria de Dios es un cuadro increíble. Y después comienza el libro de Levítico. Y en Levítico 1:1 dice: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión o desde el tabernáculo de reunión. El tabernáculo terminó y ahora Dios le habla desde allí. Y allí en Levítico vemos que establece el resto de sus mandamientos. Y allí en Levítico vemos que instituye los sacrificios y las festividades que ellos debían celebrar. Y allí en Levítico vemos que establece a los sacerdotes, establece el sumo sacerdote y establece a otros que trabajarán alrededor del tabernáculo. Y es aquí en Levítico que Dios enseña al pueblo cómo deben adorarlo y cómo deben obedecerlo. De eso se trata Levítico. MacArthur dice así: con las instrucciones en Levítico los sacerdotes podrían guiar a Israel en una adoración apropiada para el Señor. Dice después: el rey de Israel había ocupado su palacio, su tabernáculo, había instituido su ley y se había declarado a sí mismo como compañero de pacto con sus súbditos.
Hermanos, lo que ocurre en el monte Sinaí es increíble. Y es todo esto de Éxodo, de Levíticos, de Números. El monte Sinaí es el momento más esencial del Antiguo Testamento. Es el momento más esencial. Es un antes y un después para Israel. Escuchen esto, antes del monte Sinaí, Dios dijo así a Abraham, Génesis 17:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios futuro. Yo seré su Dios. Cuando Dios llama a Moisés, le dice así en Éxodo 6:7, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que les sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Todo lo que Dios hablaba, y hay otros pasajes, dice, yo seré su Dios. Yo haré un pacto con ustedes. Esto es futuro, esto es algo que haré, esto es algo que todavía no ha venido. Pero luego en Éxodo capítulo 20, versículo 2, Dios dice, yo soy el Señor tu Dios. Y antes que Él establezca los 10 mandamientos, Él le dice, yo soy el Señor tu Dios. Entonces vos vas a vivir de esta manera. Este es mi pacto. Lo que yo prometí, ahora lo hago. Y después entras al libro de Levítico y 51 veces en el libro de Levítico, léelo, casi después de cada frase, comenzando especialmente después de capítulo 11 y 18 y 19 en adelante, dice, yo soy el Señor, yo soy el Señor, yo soy el Señor. Cada vez que termina un mandato dice, yo soy el Señor. No te lo olvides. La razón que vos obedeces es porque yo soy tu Señor, yo soy Jehová. Yo hice un pacto con vos, vos hiciste un pacto conmigo y vos vas a obedecer. El monte Sinaí es lo que cambia todo, es este pacto que Dios hace con Israel. Entonces eso es una vista panorámica de lo que es el monte Sinaí. Vamos a meternos ahí al pie del monte. Vamos a Éxodo capítulo 19. Y mientras van allí les digo que cuando Dios escogió a Moisés, Dios le prometió a Moisés, yo te voy a traer de nuevo a este monte. Dice en Éxodo 3:12, ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés está ahí en el monte, Dios lo llama, va a buscar a Israel, lo saca de Egipto y vuelve al mismo monte. Y allí adoran a Jehová. Y es la primera vez que Dios se presenta a Israel para que Israel como nación adore a Jehová. Entonces nos dice en Éxodo 19:3, Dios llama a Moisés a sí mismo, dice, Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí mismo. Vemos allí que Dios es el que llama a Moisés a adorarlo. Dios lo llama, Dios le permite. Dios le dice, vos vení y adorá a mí. Y Dios le dice, ahora recordá lo que yo hice, yo soy tu redentor. Dios ha llamado al pueblo a adorarlo, Dios ha rescatado al pueblo de su esclavitud en Egipto y ahora Dios los llama a ellos a ser su pueblo. Dice ahora pues en versículo 5, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Dios llama a Moisés a sí mismo y Dios le dice a Moisés, ustedes van a ser mi especial tesoro. Eso es lo que es Israel sobre la tierra. Ustedes van a ser un reino de sacerdotes y Dios iba a establecer esto en Levítico. Y ustedes van a ser una nación santa. ¿Por qué van a ser una nación santa? Porque son la nación de Jehová. Y Jehová, Dios, es santo. Esto es lo que Él promete a Israel. Y en versículo 7, Moisés lleva esto al pueblo de Israel. Y miren cómo responde Israel en versículo 8. Dicen, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Dios prepara una reunión, un encuentro entre Dios que va a descender sobre el monte Sinaí y el pueblo pecador que ha dicho que va a hacer lo que Dios le dijo. Hay una reunión.
Y en versículo 9 dice, y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Habrá una reunión entre el Creador y la criatura, entre el omnipotente y el ser humano, entre el santo y el pecador. Por primera vez Dios se presentará ante Israel e Israel escuchará a Dios. Esto no ha ocurrido. Esto es increíble, que Dios deje que alguien se acerque ante su gloriosa santidad. Pero demandó una preparación. Hay estipulaciones para ver al Dios Santo Supremo del universo. No pueden venir así nomás. No pueden venir como quieren. No pueden venir sin preparación. Israel debe estar preparado ante Dios. Dice el Señor, dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Que sean consagrados es que ellos estén preparados en santidad, en un estado de santidad, dedicados ante Dios. Debían prepararse, no podían venir así nomás. Y sus vestiduras debían estar limpias. Versículo 11, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y pondrás límites alrededor para el pueblo. Y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Hermanos, la gloria de Dios va a descender sobre el monte y ellos no pueden tocar el monte. Y Moisés tiene que poner parámetros alrededor del monte, y aun si vos vas y justo apoyás tu brazo en el parámetro, ¿sabés qué? Morís, porque Dios es santo y vos no te podés acercar más allá de lo que Él te permite, porque sos pecador. Versículo 14 dice, Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, después ellos lavaron sus vestidos, entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Entonces hay toda una preparación. Dios vendrá ante nosotros en 3 días. Prepárate, prepárate. No podés venir como vos querés, no podés venir en impureza, no podés tocar el monte, vas a estar ante la santa presencia de Dios. Entonces Dios se revela a Israel en toda su majestad. Versículo 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. El soberano, el creador del universo, baja sobre este monte en toda su gloria. Y es aterrador. Es una escena aterradora. Es de mañana. Está oscuro. Las nubes están entrando. Hay truenos, hay relámpagos, hay una voz de trompeta. Y nos dice el versículo 16 que hizo temblar todo el pueblo que estaba en el campamento. Imagínate si temblamos por una tormenta. ¿Cómo vamos a temblar si la tormenta es Dios? O sea, Él lo está haciendo. Él trae relámpago, Él trae trueno, hay oscuridad. Y el pueblo temblaba. Y versículo 18 nos dice que el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía, es la misma palabra que antes, temblaba con violencia. Entonces tenemos el pueblo allí en su campamento, viendo de lejos el monte y temblaban. El monte mismo temblaba. Hebreos 12:21 nos habla de este momento y dice que Moisés temblaba. Todo el mundo está temblando. Todo el mundo tiene miedo. Están ante Dios. Y hubo humo, y hubo fuego, y hubo violencia, y todos temblaban.
el hombre y la naturaleza. Y si alguien tocaba el monte, moría. ¿Por qué no podían llegar al monte? Versículo 23, y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. El monte es santo. El monte es santo. El pueblo no puede tocar el monte. El pueblo no puede acercarse a casi tocar el monte. Hay límites, porque es santo, porque la presencia de Dios está allí, Dios es santo. Hermanos, esta escena exalta la santidad de Dios. Exalta la santidad de Dios. Y el que transgrede su santidad muere. Muere. Vemos aquí en este pasaje que Dios es un Dios de terror. Es un Dios de ira. Dios es un Dios de juicio. Y Dios debe ser temido. Este no es el Dios que el mundo te dice, sí, Dios es así, es buenito. No, Dios es un Dios de terror. Y Dios engrandece su propia santidad, y cuando vos transgredís la santidad de Dios, no es algo así nomás. Es una gran transgresión. Y el pueblo ve la gloria de Dios, y el pueblo ve la omnipotencia de Dios, y el pueblo ve la santidad de Dios, y tiemblan. Y tiemblan. Y es aquí, en este contexto, que Dios les da los 10 mandamientos. Dice el capítulo 20, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, ahí está en el monte, y ellos están abajo del monte, y Moisés ha subido al monte, y Dios comienza a hablar con voz de trueno los 10 mandamientos, los que luego va a escribir sobre una piedra. Vayan conmigo a Deuteronomio 4:10, y dejen un dedo acá porque vamos a volver. Deuteronomio 4:10. Moisés está con el pueblo, están en lo que es Jordania, del otro lado del mar para llegar a la tierra prometida en Israel. Moisés no va a cruzar porque Dios dijo que iba a morir antes de cruzar, pero el pueblo está a punto de cruzar, está ahí listo y Moisés está dando instrucciones al pueblo. Y él les dice, recuerden lo que ocurrió cuando estábamos en el monte Sinaí. Deuteronomio 4:10. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, esto es el monte Sinaí, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Recuerden ese día lo que ocurrió y recuérdenlo porque así aprendieron a temer a Dios y que ese temor que han aprendido lo enseñen también a sus hijos. ¿Cómo fue este día? Versículo 11. Ustedes se acercaron pues y permanecieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Fue un día de terror. Y versículo 12 dice, entonces el Señor les habló de en medio del fuego. Oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Dios desde el fuego hablando a Israel. Con voz de trueno ya hemos visto en Éxodo. Y ellos escuchaban. ¿Qué escucharon? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Bueno, el contenido está en Éxodo y también está aquí en versículo 13. Y Él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Allí está Dios desde el monte Sinaí con voz de trueno, con una voz de trompeta que aumenta más y más y más, y le está dando los 10 mandamientos al pueblo, que ha dicho, haremos todo lo que nos digas. Nos dice en Nehemías, solo vuelvo un segundo para leerlo. En Nehemías 9 nos dice, luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos. Es obvio lo que ellos están leyendo, ¿no? Antes de su clamor. Están leyendo Éxodo y Deuteronomio. Desde el cielo hablaste con ellos. Miren Éxodo 19, volvemos allí. Éxodo 19, 18. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos,
el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Ellos tienen miedo. Dice, no solo no vamos a tocar nada, pero tenemos miedo que en una de estas que Dios hable nos mate a todos. Que no nos hable más Dios. Háblanos vos, porque tenemos miedo. Dios infundió temor. Y dice, Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. ¿Por qué Dios infundió temor en ellos? Para que no pequen. Para que no pequen. Es una escena del Dios aterrador que da sus mandamientos para que ellos teman y no pequen. Ahora decís, pastor, comenzaste el mensaje hablando de la bondad de Dios. No veo bondad acá, veo juicio, veo terror. Este no es el Dios al que me quiero acercar, este es el Dios del que quiero huir, tengo miedo. ¿Dónde se ve la bondad de Dios aquí? Miren Deuteronomio de nuevo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 33. Aquí vamos a ver la bondad de Dios. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? Deuteronomio 5, versículo 24. Y dijeron: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Hermanos, ¿dónde se ve la bondad de Dios aquí? En que el pueblo escuchó la voz de Dios, se acercó al monte donde bajó la gloria de Dios y sobrevivieron. Y sobrevivieron. El pueblo sobrevivió. Debía haber muerto. Esta es la gran bondad de Dios, que en toda su santidad y gloria desciende a hablar con el pueblo, les habla y ellos viven. Y si no entendemos eso es porque no entendemos la grandeza de Dios. Dios en su bondad tuvo misericordia y gracia sobre Israel. Hermanos, cuando nosotros entendemos la santidad de Dios, es un milagro que estamos vivos. Cuando Isaías ve la santidad de Dios, cae como muerto. Cuando Juan ve la santidad de Dios, cae como muerto. Cuando yo entiendo la santidad de Dios, caigo como muerto. Y digo, entendí la santidad y estoy vivo. Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. Y al entender la santidad de Dios, tiemblo. Cuando ellos vieron su santidad, temblaron. Y mi temor me lleva a no pecar. Entonces mi vida de pecado es que nunca tiemblo porque nunca entiendo la santidad de Dios. Entonces en realidad mi falla de caer en pecado es una falla de entender quién es Dios. Y si creo en Dios debo entender quién es Dios y eso debe llevarme a no pecar. Porque santidad lleva a temor que lleva a no pecar. Y eso es exactamente lo que ellos describen en Deuteronomio capítulo 19, versículo 18 en adelante. Y entonces Dios no solo es bondadoso en que ellos viven, pero Dios es bondadoso en que les da los 10 mandamientos. Eso fue la bondad de Dios. Y los 10 mandamientos fueron un recordatorio a Israel de que Israel es el pueblo escogido de Dios y de que Israel tiene un estatus especial ante Dios y que Israel ha sido dicho todo lo que tienen que hacer ante Dios. Dios es bueno. Dice, ¿vos querés vivir? ¿Vos querés ser mi pueblo? Haz esto. Y le dice exactamente lo que deben hacer. Fue un regalo que se escuchaban la voz de Dios y obedecían, vivirían. Dice Deuteronomio 5:33, anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Dios le dice, estos son mis mandatos, si vos los obedecés, vos vas a vivir en esta tierra largos días. Dios le dijo todo lo que necesitaban saber.
¿Cómo eran estas leyes? Volvemos a Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 13. Y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Hermanos, no solo le dio ordenanzas, no solo le dio leyes, no solo le dio estatutos y mandamientos, sino que les dio, aquí nos dice en versículo 13, ordenanzas justas, rectas, derechas, correctas, las que tienen que seguir, las que marcarán cómo ellos tienen que vivir. Eran ordenanzas específicas. Les dio, dice aquí, leyes verdaderas. Estas son leyes que son confiables, que son fieles, que son sin engaño, que son sinceras, que saben que ellos pueden confiar en ellas para vivir como Dios quiere que vivan. Eran leyes verdaderas. Les dio también estatutos y mandamientos buenos, bondadosos, benignos, propicios. Noten los adjetivos que marcan aquí los levitas. No son solo ordenanzas y leyes y estatutos, sino que es bueno, es justo, es recto. Si seguimos al versículo 10, y les hiciste conocer tu santo día de reposo. No solo el día de reposo, podrían haber dicho eso. El santo día de reposo. Todo esto magnifica a Dios. Él es justo, Él es recto, Él es bueno, Él es santo. Y así son todas las palabras que Él da. A veces pensamos que Dios quiere lo peor para nosotros. Que Dios es malo con nosotros. Dios no me deja hacer esto. Y Dios no me deja hacer eso. Y Dios no me deja hacer lo otro. Y si yo pudiera, haría, pero Dios no me deja y ahora yo me voy a quejar. Como si los mandatos de Dios fueran malos. No, los que tienen hijos saben cómo es eso, ¿no? Porque no les dejamos hacer ciertas cosas a nuestros hijos. Y, pero todo el mundo lo hace, todos mis amigos, y esto y lo otro. Pero quiero lo mejor para mis hijos. Y Dios es el santo del universo. Y pone mandatos para que vivamos largos sobre la tierra. Y pone mandatos para que agrademos a Él. Y son justos, y son buenos, y son santos. En esta mañana me preguntaron si tenía un PowerPoint y les dije que no. Y ahora me doy cuenta que tenía uno, pero nunca se los mandé. Así que vayan conmigo al Salmo 19, 7. Salmo 19, 7. Y quiero que veamos rápidamente las leyes buenas y excelentes de Dios. Salmo 19, 7 al 11 dice así: La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Primero quería que lo leamos, ahora quiero que miremos de nuevo el pasaje y veamos cómo son sus leyes. Miren cómo son sus leyes. Perfectas, seguras, rectas, puras, limpias, verdaderas, justas. Sus leyes son más deseables que el oro. Sus leyes son más dulces que la miel y que el destilar del panal. Así son las leyes, los estatutos, los mandamientos de Dios. Increíbles. ¿Qué hacen esas leyes? Miremos el pasaje de nuevo. Las leyes de Dios restauran el alma. Las leyes de Dios hacen sabio al sencillo. Las leyes de Dios alegran el corazón. Las leyes de Dios alumbran los ojos. Las leyes de Dios amonestan a los hombres. Las leyes de Dios traen gran recompensa. Hermano, ¿vos querés tener un alma restaurada?
¿Vos querés ser sabio? ¿Vos querés ser alegre? ¿Vos querés tener los ojos alumbrados? ¿Vos querés ser amonestado? ¿Vos querés tener gran recompensa? Sí, la respuesta es sí a todo eso. ¿Quién lo hace? Las leyes de Dios. Las leyes de Dios no son para decir, Dios no me deja hacer esto. No, es porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y eso es lo que hacen. Y son justas y son rectas y son perfectas. Un autor, Al Mohler, dice así de los mandatos de Dios: son todos para nuestro bien, como medicina para el alma y comida para el cuerpo. Así son las leyes de Dios. En esta semana yo he estado con dolor de garganta y después una tos que no se iba, y alguien me recomendó tomar un cosito que es horrible, propóleo se llama. Es horrible. Y el primer día que lo tomé, yo escuché que era horrible, pero no sabía cuán horrible era, ¿no? Y lo tomé y mi ojo se me cerró y mi cuerpo hizo movimientos raros hasta que lo tragué y metí otra cosa en mi boca porque era un asco. ¿Pero qué hace eso? Alguien me lo dijo para decir, espero que la esposa lo filme, así me río porque va a ser horrible lo que va a tomar. No, es porque eso es medicina para el cuerpo, ¿sí? Y ayuda a la garganta. No sé si me ayudó o no, pero voy a decir que sí, para hacerme sentir mejor. Los mandatos de Dios a veces pensamos que son horribles y nos ayudan, pero en realidad aún son hermosos. Son como una miel que tomamos y nos ayuda. Así son los mandatos de Dios. Y producen santidad. En el Salmo 19, después versículo 13, dice: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran tentación. ¿Qué lo guarda de pecado? La ley de Dios, los mandatos de Dios, lo que Dios dice de su pueblo. Y Dios nos dice que hizo un pacto con Israel y les dio los mandamientos para que ellos sepan cómo ser santos como Él es santo. En Levítico dice: porque yo soy el Señor su Dios, por tanto conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Dios hace un pacto con Israel para que sean santos y les da las herramientas para que lo puedan ser. Y hermanos, es lo mismo con nosotros. Cuando soy salvo, Dios hace un pacto conmigo y dice: ser santo como yo soy santo, y me da su palabra y sus mandatos para que yo pueda seguir, para que yo pueda ser santo como Él es santo. Es para nuestro bien. Y es lo que Dios demanda de nosotros. Y la Biblia nos dice que no solo soy santo, sino que si amo a Dios, guardo sus mandamientos. La forma que yo sé que amo a Dios es porque guardo sus mandamientos. Y la Biblia dice: y sus mandamientos no son difíciles. Los puedo hacer. No son una carga, son algo hermoso. Entonces, hermanos, vemos que Dios es bondadoso. Libró a Israel de Egipto, destruyó al ejército de Egipto en el Mar Rojo, los trajo al monte Sinaí, les habló y no los consumió, les dio su ley, les dio sus mandamientos para que ellos puedan llegar a ser santos como Él es santo. Y su bondad se extiende a vos. Y su bondad es para ti. Dios te ha visto en tu pecado, en tu miseria, en tu rebeldía, en tu libertinaje, y Él va y extiende su mano y te libra. Como libró a Israel de Egipto, Él te libra a ti de la esclavitud del pecado. Y te redime con la preciosa sangre de Cristo. Manda a su Hijo Jesucristo a venir a este mundo, a morir en la cruz por tu pecado, porque Él es bueno, no lo mereces. Y Cristo viene y se entrega a sí mismo y muere en la cruz por tu pecado. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, que Él vino a morir por tu pecado y resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado, será salvo. Y ahora tenés una relación con Dios. Y ahora Dios te adopta como su hijo. Y Dios te da de todas sus bondades. Y te llama a ser santo como Él es santo. Y más conoces a Dios, más entendés su santidad. Y más entendés su santidad, más temor tenés de Dios. Y más temor de Dios tenés, menos pecás.
Pero lo increíble, ¿sabes qué es? Es que menos pecás, o sea, más entendés la santidad de Dios y menos pecás, más horrible pecador te sentís. Porque más entendés la santidad de Dios, peor te ves ante su santo trono. Y el día que te levantás y decís, sí, yo ya estoy logrando ser santo como Dios es santo, es porque no conoces la santidad de Dios. Hermano, vos obedecés los mandatos maravillosos que Dios te ha dado, son aquellos que te ayudan a crecer en santidad. Y Dios nos ha dado mandatos en toda la Biblia. Y aún los 10 mandamientos decimos, eso era para el pueblo de Israel. No, 9 de los 10 se repiten en el Nuevo Testamento. Son para nosotros. Que sean una delicia a nuestro paladar. Que las guardemos y las atesoremos en nuestro corazón. Y que nos lleven a ver que Dios es bueno y Dios es glorioso. Dice aquí en versículo 14, les hiciste conocer tu santo día de reposo. No voy a meterme en todo lo que es este tema del día de reposo, pero déjeme decir que el cuarto mandato que Dios dio en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, fue que se acuerden del día de reposo para santificarlo. Este era el séptimo día, esto era el sábado, y los judíos todavía practican el sábado. Y este era un día donde no debían trabajar, era un día de descanso, y era un día, en realidad, si le ponemos un título, de un día santificado al Señor, donde debían estar apartados para el Señor. Para eso era un día de descanso para ellos. Y es el único de los 10 mandamientos que no se repiten en el Nuevo Testamento. Y fue un día santo para el Señor. Y ellos debían reconocerlo, ellos debían observarlo ante Dios. Y debían apartarse para el Señor. Pero nosotros sabemos que esto cambia en el Nuevo Testamento y cambia con la obra de Cristo. Cristo resucita el domingo. La iglesia se reúne el domingo. El sábado ya no se menciona después de Hechos, porque ya no se practica. Sino que Dios nos ha llamado al día del Señor el domingo. Y no es un día de descanso, sino que es un día de adoración. Es un día consagrado para adorar al Señor. Es un día que añoramos toda la semana para venir ante Dios el domingo y adorarlo. Es el día del Señor. Y es el día que el Señor nos ha dado. Un autor dice, el día del Señor no es nuestro sábado. ¿Sí? Algunos dicen, este es nuestro sábado. No, no es nuestro sábado. Es la institución cristiana central para nuestra adoración y reunión. Para eso es el día domingo. Para adorar al Señor. Para eso lo ha dado a nosotros. ¿Cómo culminó el pacto del monte Sinaí? Dice, les entregaste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Vuelvan conmigo a Éxodo capítulo 24. En versículo 3, después de que Moisés fue al monte, allí con el Señor viene y cuenta todo a Israel y le da todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió en versículo 3 a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Entonces Moisés sella este pacto con sangre, así es como se sellaba un pacto. Y dice en 24:7, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo. Y ellos dijeron de nuevo, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Entonces ahí tenemos ese pacto mosaico en el cual Dios da ordenanzas al pueblo y el pueblo dice, nosotros vamos a obedecer. Obviamente hoy tenemos un pacto aún mucho mejor que también se hace con sangre, que Cristo derrama su sangre en la cruz para traernos a sí mismo. Y ese día que hubo este pacto fue un día de gran festejo. Vemos que luego en versículos 9 y 10 y 11 suben Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y los 70 ancianos sobre una parte del monte y comen y beben y tienen un banquete ante el Señor. Es un día de gran festejo. Y Dios le entrega la ley y los mandamientos. Mira el versículo 12. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos.
Y 14 dice, dijo a los ancianos, esperemos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, ese no era el versículo que buscaba. Era 14 de Nehemías. Dice, y les entregaste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Dios les habló al pueblo y Dios después le entregó estas leyes a Moisés para el pueblo. Vemos allí que Dios cuida de toda su necesidad espiritual. Pero no solo eso, sino que aquí en Nehemías, versículo 15, dice que les provee también lo físico. Les proveíste pan del cielo para su hambre. Les sacaste agua de la peña para su sed y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Entonces me gustaría ir a todos estos pasajes, pero no lo voy a hacer. Pero lo que vemos es que ellos cruzan el Mar Rojo y en Éxodo 15 ellos se quejan porque no tienen que beber. Y dicen, ¿por qué nos trajiste acá, Moisés? ¿Por qué Dios nos trajo acá para morir en el desierto? Hubiéramos estado en Egipto mucho mejor. Y se quejan porque no tienen que beber. Y Dios provee bebida. Y después siguen y no tienen que comer. Y en Éxodo 16 se quejan porque tienen hambre y se enojan. Y Dios hace llover pan del cielo. Y luego en Éxodo 17 no tienen que beber y se quejan de nuevo contra Dios. Y Dios provee agua. Vez tras vez tras vez el pueblo se queja y vez tras vez Dios provee. Dios proveyó todo para ellos y nunca aprendieron. Hasta que los guió a la tierra prometida, dice al final del 15, y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Y hermanos, así como Dios proveyó para Israel, ¿sabes qué? Él provee para nosotros. Y a veces nos ponemos en jueces sobre Israel y decimos, se quejaron y se quejaron y se quejaron y se quejaron. Pero debemos reflexionar en nuestro corazón por las cosas que nos quejamos. Se nos corta la luz, ¡ay!, nos quejamos. Ellos ni tenían luz. Se nos corta el internet, dependemos del internet, trabajamos con el internet. No podemos vivir sin internet y nos quejamos. Se nos rompe el teléfono y no tenemos vida. O sea, se me rompió el teléfono, me quedo en coma. Llévame al hospital. Y me quejo contra Dios. Que si lo pensamos son estupideces. Y Dios cuida de todo en nuestra vida. De lo espiritual y de lo físico. Él está allí día tras día proveyendo y proveyendo y proveyendo. Y provee tanto que ni me doy cuenta todo lo que provee. Entonces vemos la bondad de Jehová. Miren versículo 16, vemos la respuesta del pueblo. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. Fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar. Y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Dios fue generoso, Dios fue bueno, Dios fue fiel, Dios fue compasivo, Dios fue clemente, Dios fue misericordioso. ¿Y cómo responde el pueblo? ¿Cómo debió haber respondido? Gratitud. Alabado a Dios, glorificado a Dios, regocijándose en Dios, agradeciendo a Dios, viviendo en santidad por todo lo que Dios hizo. ¿Y cómo responden? Son soberbios. Hermanos, miren versículo 10. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia. ¿Por qué Dios destruyó a Egipto? Porque eran soberbios. Y ahora el autor usa exactamente la misma palabra para hablar de los israelitas y dice, nuestros padres obraron con soberbia. Fueron igual que Egipto. A pesar de que Dios los eligió para ser su pueblo, respondieron igual que Egipto con soberbia. Dice que fueron tercos, testarudos, persistentes en su pecado, endurecidos. Dice que no escucharon tus mandamientos, no oyeron, no atesoraron los mandamientos en su corazón. Los sabían, pero determinaron no obedecerlos. Sabían mejor que Dios. Dice allí que rehusaron escuchar. Se negaron, sabían la verdad, entendieron la verdad y dijeron, no queremos la verdad, no nos interesa. Hermanos, es tan triste que muchas veces los creyentes actuamos en la misma manera. Primero juzgamos a otros porque no hacen la verdad y después nosotros seguimos toda la verdad, pero justo toca un tema que me pertenece a mí.
Y digo, no, Dios no sabe, yo sé mejor. Y no lo hago. Y soy terco y soy soberbio y no escucho. Ellos rehusaron escuchar. Y dice, no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Acabamos de leer todas las maravillas. Imagínate cruzar por el mar Rojo en tierra seca con 2 columnas de agua uno al lado del otro, después caminar por el desierto y Dios está haciendo llover pan, sacando agua de una roca. Y nos olvidamos de sus maravillas. Y hermanos, Dios hace maravillas en nuestra vida día tras día, tras día, tras día, tras día, y nos olvidamos de sus maravillas. No se acordaron. ¿Cómo se podrían haber olvidado? Hermanos, porque intencionalmente decidieron olvidarse. Y al borde de entrar en la tierra de Canaán, recuerdan la historia, están allí por entrar, envían a 2 espías, los 2 espías ven la tierra, vuelven y 10 de los espías dicen, no podemos entrar, son grandes, nos van a matar, no lo podemos hacer. Y miren lo que hacen, versículo 17, fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. En Números 14, 1 al 3 es donde se ve esto. Dice, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Dios los cuidó en Egipto, los sacó de Egipto, los cuidó en el desierto, los va a sacar del desierto. Y todo lo que ellos dicen es, hubiéramos muerto en todos esos lugares. ¿Por qué nos viene a matar acá? En vez de decir, Dios nos libró de todo esto, es obvio que nos va a dar la tierra. Y dice, nombremos un jefe y volvamos. Volvamos a la esclavitud. Volvamos a Egipto. Volvamos a trabajar para ellos. Preferirían la esclavitud de Dios, de Egipto, que la esclavitud de Dios. Fueron un pueblo rebelde. Pero luego dice, pero tú, en ese momento debió haber caído un rayo del cielo y eliminado a todos. Y vemos que ahí en Números Dios mata a muchos. Pero miren lo que dice, pero tú eres un Dios de perdón. Eres un Dios clemente y compasivo. Eres un Dios lento para la ira y abundante en misericordia. Eres un Dios que no los abandonas. En medio de todo su pecado y aún decir, nombramos a alguien y volvemos. Lo dejamos a Moisés, estamos cansados de él y su Dios. Dios los perdona. Dios es clemente y compasivo. Dios es lento para la ira y Dios no los abandona. Ellos no hubieran llegado nunca a Egipto, alguien los hubiera matado en el camino. Nadie les hubiera dado de comer o de beber. Y Dios los cuida. Y versículo 18 dice que Dios no los abandona, ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. No voy a ir a los pasajes, pero en Éxodo 24, después de que hace un pacto Israel con Dios y Dios con Israel, vemos que Moisés va al monte. Y cuando Moisés va al monte, Dios le comienza a dar un montón de instrucciones allí en el monte. Y él va al monte por 40 días y 40 noches. Y el pueblo está allí en su campamento, cerca del monte, viendo ahí la nube de la gloria de Dios. Y empiezan a decir, Moisés no vuelve. Moisés ya está, ya quedó ahí. Y entonces dicen, edifiquemos un Dios. Y van a Aarón y Aarón dice, buenísima idea, traigan su oro. Y hacen un becerro. Y cuando hacen este becerro, al lado del monte Sinaí, donde está la gloria de Dios, donde Moisés está recibiendo la instrucción, donde acaban de decir, haremos todo lo que tú nos digas, y hacen un becerro. Y luego adoran ese becerro. Y luego dicen, este es el Dios que los sacó de Egipto. Y lo adoran. Increíble. Ante el monte, quebrantan la ley de Dios. Una prueba, la primera prueba, la más fácil, y pecan, y adoran a otro Dios, y le dan a Él toda la gloria. Y nos dice versículo 19, en tu gran compasión tú no los abandonaste. Tú no los abandonaste. Aún cuando tomaron la gloria que le pertenecía a Dios, y se lo dieron a una imagen, Dios no los abandonó.
Dios no los abandonó. Dios no los desertó. Abundó su gran misericordia, abundó su gran bondad. Hermanos, no sé vos, pero sé para mí que esto trae paz a mi alma. ¿No trae paz a tu alma ver quién es Dios? Porque cuando hablamos de quién es Israel, podemos poner cualquiera de nuestros nombres. Ese somos nosotros. Y Dios es el mismo Dios. Y nos da mandamientos buenos y verdaderos y justos. Y si vivimos de acuerdo a ellos, no solo da gloria a Dios, pero bendice nuestras propias vidas. ¿Y cómo respondemos? Pecamos, somos rebeldes, somos tercos, rehusamos escuchar, nos enojamos, rehusamos recordar las bondades de Dios. Y en medio de todo lo que nosotros hacemos y en medio de todas las bondades de Dios, determinamos volver al pecado. Como Israel determinó volver a Egipto, nosotros determinamos volver al pecado. Volver a nuestra vida anterior, volver a nuestros vicios de antes. Y Dios debería eliminarnos. Y Dios debería enviarnos al infierno. Pero Dios es clemente y compasivo. Dios es misericordioso. Dios es abundante en misericordia. Y nos da oportunidad tras oportunidad y tras oportunidad y nunca nos abandona. Y hermanos, ¿cuántas veces escuché en mi vida, ay, Dios me ha abandonado? No, si Dios te abandonó, vos estás en el infierno. Dios no te abandona. Vos abandonás a Dios. Y Dios está ahí, misericordioso, y sigue obrando en ti. Pero debemos entender que cuando pecamos y cuando Dios nos perdona, igual hay consecuencias en nuestra vida. Hay consecuencias. Esto no quitó consecuencias de Israel. Vamos a ver la semana que viene que esta generación no entra a la tierra prometida. Dios castiga a esta generación cuando llegan allí y dicen, no podemos entrar, volvamos a Egipto. Dios dice, está bien, no van a entrar sus hijos. Y miren, versículo 23 dice, multiplicaste a sus hijos como la estrella del cielo y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres que entrarán a poseerla. La consecuencia de su pecado fue que no entraron. Pero miren esto, en medio de su consecuencia, igual Dios cuidó de ellos. Porque nos dice en versículo 19 al 21, que veremos la semana que viene, Dios les sigue dando pan, Dios les sigue dando bebida, Dios les sigue dando el calzado que nunca se gasta. Increíble. Entonces cuando vos pecás, Dios te perdona, van a haber consecuencias y Dios te va a dar la fortaleza y te va a proveer todo lo que necesitas aún para lidiar con esa consecuencia. A veces es de una semana, a veces es de toda la vida. Pero aún ahí Dios es compasivo y bondadoso. Yo en mi vida doy gracias por el Padre que tengo, me ha amado, ha sido fiel a mí, me ha mostrado a Cristo, pero aún más doy gracias por el Padre Celestial que tengo. Y así todos tenemos que estar de acuerdo que tenemos un Dios bondadoso. Él es bueno, Él es perdonador, Él es clemente, Él es compasivo, Él es lento para la ira, abundante en misericordia. Entonces, para terminar, 3 principios en esta mañana. 3 principios para nosotros de este pasaje. Primero, la bondad de Dios permite que veas la gloria y santidad de Dios y sobrevivas. La bondad de Dios permite que veas la gloria de Dios y la santidad de Dios y sobrevivas. Su santidad produce terror en nuestra vida. Su santidad produce un terror en nuestra vida, un temor que nos lleva a abstenernos de pecado. Esto es una promesa. Si vos no te podés abstener de pecados, pues no entendés la santidad de Dios. Entonces que el temor de Dios permanezca en nosotros al ver su santidad para que no pequemos contra Él. Segundo principio, la bondad de Dios te guía a una autoexaminación de ti mismo, de tu propio corazón. La bondad de Dios te guía a una autoexaminación de tu propio corazón. Porque lo que hace la bondad de Dios es revela mi pecado, saca a luz mi pecado. Y si hay pecado, debo arrepentirme. Y si hay pecado, debo dejarlo. Entonces, debo oír los mandatos de Dios, observar los mandatos de Dios, practicar los mandatos de Dios, y ellos van a mostrar mi pecado y lo van a sacar. Tercero, la bondad de Dios es maravillosa. Recordala día y noche. Es maravillosa.
La bondad de Dios provee en tu necesidad espiritual y física. La bondad de Dios te perdona en tus fallas y la verdad de Dios persevera en su misericordia, compasión y clemencia. Entonces, al mirar este pasaje, lo único que podemos decir es gloria a Dios porque Él es bueno. Dios es bueno. Y que en su bondad permite que vivas ante Él y lo adores. Y en su bondad puedo servirle. Y que esta bondad esté profundo en mi ser. Que su bondad produzca confesión de pecado y adoración a Dios. Hermano, aferrate a la bondad de Dios y viví en obediencia a sus mandatos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios apartado del pecado. Un Dios de juicio que castiga el pecado. Nosotros somos pecadores. Nosotros pecamos en contra de tu santa voluntad. Deberíamos ser eliminados. Deberíamos estar en el infierno. Deberías castigarnos. Pero eres bueno, misericordioso, clemente y compasivo. Y en tu bondad nos das oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Padre, que veamos tu bondad no como algo para pisotear y decir, total, en su bondad me perdona, sino que su bondad va con la santidad. Y esa santidad produce temor, y ese temor produce una vida santa en nosotros. Que tu bondad nos lleve a vivir para ti, agradeciendo que un Dios tan maravilloso sea tan bueno con nosotros y nos permita adorarle con nuestra vida. Padre, te ruego que si alguien aquí en esta mañana no te conoce como Salvador, que no ha probado de tu bondad, que está confiando en sí mismo para la salvación, cree que va a llegar a la eternidad, al cielo, a estar con Dios por ser una buena persona, por hacer obras o ritos. Pero Padre, eso los lleva al infierno. Nadie puede ser salvo por obras. Nadie puede gloriarse en sí mismo para llegar a la eternidad. La salvación es por creer en Cristo y solo en Cristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay vida eterna. Te ruego, Señor, que cualquier persona que no te conozca hoy, que se arrepienta de su pecado, ponga su fe en Cristo para salvación. Y en tu bondad lo salvarás, le darás vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.